gracias de una vez más por interactuar en mi canal. Y en este video pues te voy a explicar y te voy a dar una valiosísima información acerca de la capsulitis adhesiva, mejor conocida en el mundo urbano como hombro congelado. Pues para que entiendas un poco de lo que te voy a explicar o lo que te voy a ir detallando poco a poco en este video, pues lo primero que tienes que saber es que tenemos dos estructuras sumamente interesantes y que el hombro pues va a depender de las mismas. En este caso tenemos todo lo que es la cintura pélvica, nuestros ilíacos, nuestro sacro y pues la movilidad que se pueda generar entre la última vértebra lumbar, L5, con el ápice del sacro y las carillas articulares con estos dos huesos que serían los ilíacos, ¿ok? Si bien es cierto, y discúlpame por ser un poco atrevido en comentarte esto, si tú tienes poca movilidad y poca interacción de los músculos aductores y glúteo medio en tu cadera, pues eso va a depender también de que esta zona sufra bastante en cuanto a estabilidad, en cuanto a movimiento. Tenemos otra zona estructural sumamente importante, que es el hueso maxilar, el temporal, el efenoides y el occipital. Si, por ejemplo, tenemos una mala sincronización de movilidad involuntaria de estos huesos, pues eso es lo que nos va a garantizar o lo que te va a garantizar de que tu hombro, pues, dependa de movimientos carentes asociados a estas estructuras que te acabo de mencionar. Por otro lado, tenemos nuestro segundo cerebro, que es el estómago. Si nosotros sufrimos de gastritis, úlceras, si nos vamos un poco más por abajo y eres ese tipo de persona que constantemente sufres de cólicos, constantemente tienes inflamación en tu colon, pues ese hombro, déjame decirte que es sumamente vulnerable. Y vulnerable para la carencia de fuerza, de potencia y de resistencia en nuestra articulación del hombro. A ver, una de las cosas también que debes de tener en cuenta de que tenemos un ligamento que se llama ligamento redondo, que es un ligamento sumamente interesante e importante en ese complejo articular del hombro. Pues ese ligamento va a tener muchos receptores y esos receptores son los que le van a dar información a nuestro cerebro de las modificaciones estructurales y de cómo los músculos están interactuando en dicha articulación. Si bien es cierto, nosotros tenemos un músculo que para mí es el tóxico de nuestra relación postural, como por ejemplo es el pectoral, pues que nos va a garantizar esos hombros hacia adelante y con un componente de rotación. Y eso pues va a repercutir en que los músculos posteriores en nuestro hombro siempre estén prácticamente muy tensos y que estén siempre evitando de que esos hombros se vayan hacia adelante. Pues esa cápsula articular va a tener esa mala disposición de movilidad y pues se va a acentuar un poquito más en el polo anterior de nuestro hombro. Ahora, si tú, por ejemplo, vas a levantar un peso, como te lo estaba diciendo o te lo estaba comentando anteriormente, pues prácticamente esa cápsula, ese ligamento redondo y todos tus músculos periarticulares no van a estar preparados para esa demanda. Por ende, va a existir una inflamación de ese componente capsular, de todo lo que cubre y lo que protege nuestra articulación del hombro. Por ende, el cerebro es tan inteligente que va a mandar a producir colágeno y sumamente colágeno en esa zona. Nosotros no vamos a tener unas células que prácticamente contabilicen la cantidad de colágeno que nosotros necesitemos en nuestra articulación. Es decir, que esa cápsula articular va a dar una información de que, bueno, mándame todo el colágeno que puedas. Todo ese colágeno que no se necesita para reparar esa zona y toda esa globulina, que bueno, ya es otro factor bioquímico, pues se van a quedar en esa zona y es lo que van a producir, es como un pegamento en esas fibras de la cápsula. Entonces, cada vez que tú intentes elevar el brazo, esa cápsula articular va a sufrir y se va a inflamar. Y lo que va a aparecer es un círculo vicioso de preinflamación y recuperación del daño tisular. Y por ende, pues, cada día que pase intentando subir ese brazo, le estás garantizando a que siga ese círculo vicioso y le estás garantizando de que esa cápsula articular sufra y sufra mucho. Ahora,
Por esta razón, todos los músculos prácticamente que están asociados a esa articulación del hombro se van a inflamar y por ende pues vas a perder fuerza y por ende vas a perder extensibilidad desde los puntos de vista de los ligamentos y vas a perder pues ese grado de resistencia y de movilidad articular. Y pues prácticamente es ese hombro congelado, es esa capsulita adhesiva que tanto te va a atormentar quizás por mucho tiempo. Otra cosa que debes de saber y que debes de tener en cuenta, de que cuando se produce esa inflamación de esa cápsula articular y se produce esa inflamación de los músculos que están asociados a ese componente articular del hombro, pues van a modificar las carellas articulares de tu zona cervical. Es decir, esta vértebra se va a poner así, la de abajo para tener un equilibrio se va a rotar un poco distinto y pues esto es prácticamente un ejemplo, pues va a adoptar ciertas posturas. Eso pudiera ocasionar también atrapamiento en dos zonas muy importantes del recorrido del plexo braquial. Se te puede dormir la mano. Por otro lado, puedes sufrir de cefaleas tensionales y de esos punticos tan dolorosos en esta línea nucal inferior. Así que, ojo, y debes de saber esto. También te puede producir movimientos de disclusión en la articulación temporomandibular, pero ya va. Si tú eres ese tipo de persona que ya sufría de la articulación temporomandibular, pues si ya sufría de esos dolorcitos puntuales en esa línea nucal inferior y que si eres ese paciente de que tienes poco recorrido o margen durante la respiración voluntaria, pues déjame decirte que antes de empezar a movilizar ese hombro y antes de empezar a producir un confort sobre tu capsulitis adhesiva, mejor conocida como hombro congelado, pues te tienes que dedicar primero a resolver esto. Segundo, lo que te tienes que dedicar es a resolver esto. Lo tercero, no menos importante, yo en ciertas oportunidades lo realizo en primera instancia, es producir una buena movilidad del efenoides con el occipital, temporal y mandíbula. Pues también te tienes que dedicar a darle una buena movilidad y estabilidad a tu cadera, porque prácticamente la articulación del hombro es una articulación que trabaja en suspensión y que depende mucho de todas estas estructuras. Ahora, si te dedicas solamente en el hombro y vamos a subir ese hombro y vamos a prácticamente a ganar esos rangos articulares sin antes haber hecho todo esto, pues déjame decirte de que no solamente 6 meses, quizás año, hasta 2 años puedas durar intentando de solventar ese problema o ese conflicto de la cápsula articular, porque como te lo venía explicando anteriormente, cada vez que tú intentes elevar ese hombro y que no tengas un factor paulativo, es decir, poco a poco, no vas a conseguir tu objetivo. Así que antes, y vuelvo y te lo repito, porque a lo mejor seas una persona mente cerrada, antes de tratar una capsulitis adhesiva, o antes de tú como paciente, como persona que sufres de ese hombro congelado, pues dedícate a solventar esto, cervicales y pues la respiración. Y te darás cuenta de que esto más rápido de lo que pensabas. Así que si te gusta este video, pues deja tus comentarios, tus experiencias, compártelo y dale me gusta y sobre todo suscríbete y darle a la campanita de notificaciones para que estés atento de toda la información que estaré suministrando, que estaré subiendo en mi canal. Así que chao, nos vemos en otra oportunidad.